La siguiente comprobación la vamos a hacer de manera simultánea con dos multímetros y el escáner. Vamos a trabajar con un multímetro gama baja, como es el caso de este multímetro especializado automotriz marca Unitep UT107. Si bien aquí no dice que es un multímetro especializado automotriz por ninguna parte del componente, aquí en la caja donde viene nos dice que es un multímetro. Aquí dice automotive, multímetro o medidor automotriz de la serie 100, UT100, y específicamente es el UT107 como lo vemos aquí. Entonces, validando que es un multímetro automotriz, vamos a hacer la selección inicialmente de este multímetro y vamos a darnos cuenta que este multímetro tiene un interruptor de encendido apagado. Con él prendemos y apagamos, y tiene una buena un buen tamaño el display de los dígitos que salen en el display, bastante visible. Luego pues procederemos a través del selector, el que se va a encargar o con el que nos vamos a encargar de ubicarlo en la posición de voltios. Él tiene una rayita que nos indica la posición en que queda. Aquí hemos seleccionado 20 voltios, pero es una escala que es muy alta. Miren que aquí está el signo de V, que es voltaje, tanto corriente corriente directa como corriente pulsante. La llevamos al segundo rango, que es hasta de 2 voltios, que sería el rango adecuado para hacer la verificación del sensor de oxígeno. Tenemos la entrada de voltaje, aquí colocaremos nuestra pinza positiva y de este lado la pinza o la punta negativa. 2 voltios de voltaje de corriente directa. En el display nos sale en donde debemos de colocar las puntas, nos las indica, nos está indicando en el sitio. Si estuviera marcando, estuvieran resaltadas de este lado, más no es así, si no las tiene resaltadas en este, de aquí a acá. Entonces, como nos podemos dar cuenta, este equipo no cuenta con teclas de funciones especiales. La única tecla adicional que tiene de encendido apagado aparte es la de el freeze, de congelar la lectura, que se hunde y nos marca la letra H, quiere decir que quedó congelado. Lo utilizamos para capturar la lectura que se esté tomando en el momento y luego verla con mayor digamos con tranquilidad, para poder evaluar la condición de la lectura. Volvemos a hundirlo y ya se va la función de hold. Este sería la configuración de este multímetro gama baja Unitep 107 especializado automotriz. Ahora vamos a pasar a hacer la configuración del siguiente multímetro. En este caso también es un multímetro especializado de la marca Finest 716, multímetro automotriz. Esto es importante que lo tengan ustedes en cuenta a la hora de hacer una compra de un equipo, que verifiquen que efectivamente sea especializado automotriz. Ya verán ustedes cuáles son esas características en la medida que vayamos haciendo la serie o vayan viendo los videos que tienen relación a la funcionalidad de estos equipos. Bueno, este equipo es de gama alta, yo le digo que es gama media alta porque realmente tiene una cantidad de funciones. Ya vuelvo y repito, lo veremos en combate a medida que vayamos haciendo los videos. Aquí sí podemos ver que el mismo selector que tiene en el medio es el que se encarga de prenderlo y apagarlo, y así lo ubicamos en cualquiera de estas magnitudes. Tienen unas teclas de funciones especiales como las que ustedes ven acá, unas numeradas del 1 al 4 y el otro con o marcadas con las funciones que uno quiera o las funciones especiales que uno quiera. Así que vamos a hacer la configuración para la lectura del sensor de oxígeno. Aquí vemos que en la primera posición nos permite leer temperatura y milivoltios. Podríamos pensar que ese sería una escala digamos que adecuada para hacer la lectura de milivoltios. Pues yo le diría que no, porque
entre las características que nos marca este equipo, nos dice que en esa posición yo puedo leer máximo hasta 500 milivoltios. Ustedes lo van a poder ver aquí en la parte inferior. Voy a hacerle un zoom. Ahí está, dice 500 milivoltios. Y recuerden que este sensor de oxígeno en el cual vamos a trabajar, o del vehículo en el cual vamos a trabajar, por lo menos trabaja en un rango de 100 a 1 voltio. Eso va a ser más o menos el rango en que se va a estar moviendo la señal, pero en caso especial de este vehículo, con el contacto puesto nos marca 1.6 voltios. Cuando se enciende el motor ya empieza a funcionar, a hacer control la computadora y empieza a oscilar entre 100 a 800 milivoltios, no pasa de 1 voltio. Quiere decir que en esa posición yo no voy a poder leerlo, porque cuando pasaría por encima de 500 se perdería la lectura. Así que no nos va a servir. Aquí está o este botón de rango no nos tiene ninguna función. Por más que le movamos, el punto no se va a mover, porque aquí nos indica que el rango máximo serían de 500 milivoltios. Así que pasaremos a la segunda posición, que también nos está indicando que es para la lectura de voltaje, de corriente directa y de corriente alterna. Aquí sí ya nos empieza a presentar opciones, como que de salida nos puede tomar una lectura de 5 voltios. Ahí sería, digamos que el rango adecuado para hacer la lectura, porque nos marca hasta 5 voltios. Él por defecto lo muestra hasta 5. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el display en la parte superior izquierda nos está diciendo que está en el rango automático y que tiene la lectura de C. Si yo quiero cambiarlo a C, pero en este caso no nos interesa, hundiría aquí la tecla de función número 2, que está debajo de la abreviatura AC, en caso de que quiera hacer una lectura de corriente alterna, pero no es ese caso. Para dejarlo ubicado en el rango, pues yo podría dejarlo en esa posición y ahí me va a cuadrar perfecto en 5 voltios. Si se saliese de ese valor en otra lectura que yo estuviese tomando, él hace el ajuste automáticamente porque lo tengo en otro rango. Pero si quiero ubicarlo precisamente en un rango máximo de 5, pues hundo aquí la tecla de función especial, dice donde dice rango, y ya ahí queda automáticamente marcándome hasta 5 voltios máximo. Las conexiones de nuestras puntas serían iguales, que es, digamos, que un estándar. El CON es el negativo y el positivo aquí en esta opción donde dice que es para voltaje, resistencia, frecuencia, pulso de inyección, pruebas eléctricas y de temperatura. Así, señores, como ustedes pueden ver, esta sería la forma en que nosotros vamos a ajustar o a calibrar cada uno de los equipos para hacer la prueba en el vehículo con estos dos simultáneamente, y vamos a estar analizando cuál es la diferencia que hay entre el uno y el otro, porque este le llamamos un equipo de gama baja y porque este es un equipo de gama alta o gama media alta. De salida, pues visualmente podemos ver que este tiene una cantidad mayor de funciones, y obviamente el costo también incide mucho en la funcionalidad de cada uno de ellos. Así que, señores, vamos a proceder a hacer las pruebas, como les dije, simultáneamente con los dos equipos al vehículo. En esta oportunidad vamos a hacer simultáneamente la prueba del sensor de oxígeno, también con los dos multímetros, gama media y gama baja, y con el escáner Launch 431 Pro. Miremos inicialmente la conexión del sensor. Ahí lo tenemos conectado en la primera línea, y la conexión de los dos multímetros, negativo o positivo, en paralelo. Aquí está la batería, y aquí tenemos el escáner ya seleccionado. Voltaje de salida del sensor de oxígeno banco 1 sensor 1 con un voltaje de 1.275, 1.3, y tenemos graficado también la señal para aquí.
podamos observar y vean ustedes las prestaciones que tiene este equipo, que son muy buenas. Aquí tenemos los dos multímetros conectados en 2 voltios corriente continua, voltaje de corriente continua y voltaje de corriente continua también. Ahorita marcan 1.6, 1.6. Les recuerdo nuevamente que esto es un voltaje promediado, lo que hacen los multímetros, aún así es confiable la lectura. Ahí está el contacto puesto, la ignición, el motor no lo hemos encendido. Esta es la característica de este vehículo con relación a la alimentación que tienen los sensores de oxígeno con el contacto puesto. Vamos a encender el motor para ver el funcionamiento ya con él, valga la redundancia, el motor encendido. Ahí ya empezó a funcionar el motor. Miren cómo reacciona el sensor de oxígeno, porque el motor está caliente. Una oscilación perfecta en ralentí. Y veamos ahora los multímetros. Perfecto. Aproximadamente entre 90 y 750, 800 milivoltios. Este equipo gama baja no tiene la opción de mirar los mínimos, máximos y promedios, a diferencia de este gama media, que yo llamo también gama alta, si la tiene. Vamos a activarla en su tecla de función. 1, máximo 798, mínimo 130, averaje de 499,500 milivoltios. Perfecto. Punto 1, esta es la máxima, 800, la mínima 121, el averaje 500 milivoltios. Es una forma de poder mirar los valores máximo, mínimo y promedio. Esa es una ventaja de este equipo, a diferencia del multímetro gama baja, que no tiene esa función. Nada más me congela como función especial. Miremos ahora el escáner. Perfecto. Miremos también los valores mínimos y máximos, a ver si nos los da aquí. O hay que metérselos, hay que ingresárselos. Pico de 800, base de menos, antes de 0, para aproximadamente 80-90 millones. Perfecto. Yo creo que hay bastantes elementos de juicio para considerar que es una prueba muy válida con los multímetros. Así que, señores, esperamos sus comentarios.